Muchas gracias por venir. Vamos a intentar hacerlo lo más ameno posible, y es que normalmente yo no hago este tipo de intervenciones. Entonces sí que me gustaría, porque sí que hablo del impacto social de los centros de arte en foros profesionales, en otros centros de arte, en reuniones sobre departamentos didácticos de arte, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el reto que me planteaban hoy verdaderamente era ajustar los resultados de todos esos procesos de investigación y más profesionales para hablar de cómo todo esto que estamos haciendo afecta directamente a los niños y cómo los padres, las madres, los abuelos, en general, cualquier persona. Ahora os cuento por qué hemos puesto este título o por qué he decidido poner este título, pero para cualquier persona que tiene cerca a un niño, generalmente, ya sea muy cercano a él, a través de un vínculo familiar o un conocimiento, ¿no?, del vecino o el barrio o el colegio, pero incluso cualquiera de nosotros adultos, si te dicen qué quieres en el mundo para los niños, pues sería que sean felices, ¿no? De hecho, puse este título por un motivo clave, y es que cuando yo empecé en el proyecto educativo de la Fundación Botín, iba mucho a los colegios y ahí sí, pues estoy hablando del año 2003, ahí sí hablaba con muchas familias y con muchos padres. Y lo primero que yo preguntaba era, ¿qué queréis para vuestros hijos? Y lo preguntaba para saberlo de verdad, y a lo largo de muchas sesiones, siempre, o casi siempre, se decía que fueran autónomos y que fueran felices, ¿no? Y esa felicidad a mí me llamaba mucho la atención. De hecho, hay una segunda faceta con este título, y es que un filósofo, un profesor de filosofía en el MIT, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, hace poco ha publicado un libro que se llama La vida es dura, y ha sido un poco una respuesta a todo este tema de la pandemia, los libros de autoayuda, querer ser felices por encima de todo, etcétera. Y hay una reflexión muy buena que hace él, que a mí me ha gustado mucho, y es que dice que ser felices no se trata solo de ir buscando para nosotros, para nuestros hijos, el hecho de encontrar la felicidad a toda costa y en todo momento, sino que como verdaderamente uno es feliz es gestionando la adversidad. Es decir, la vida sí o sí te va a poner en situaciones que son complicadas, más, menos, más dramáticas, menos complicadas, pero te va a poner en esas situaciones. Y lo importante es saber gestionarlo, y gestionarlo en un proceso que no sea traumático y que al final sobrepases y sigas. Y esto es lo que tienen que hacer los niños. Y en ese sentido, ahí hay una habilidad que es muy importante, que es la creatividad. Y de eso es de lo que yo fundamentalmente os voy a hablar esta tarde, y os voy, más que hablar, empiezo desde ya, luego iremos evolucionando, pero os enseño esto. Es decir, lo que os voy a contar esta tarde, y esto estaba publicado en 2015, empezamos a investigar en esta temática de inteligencia emocional y desarrollo de la creatividad en la infancia hace 15 años, o sea, en el 2007, hace 15 años, en 2022 fueron 15 años, y los últimos 10 años de forma específica en ese vínculo entre artes, emociones y creatividad, porque ya estábamos pensando, en colaboración con la Universidad de Yale, poner en marcha un centro de arte, y queríamos que aquello que había funcionado muy bien en esos colegios que yo os estaba contando, pues pudiera llevarse y extenderse a toda la población, no solo en contextos educativos formales, sino también en niños que disfrutaran de las artes en ratos de ocio o en momentos, en los momentos que quisieran al fin y al cabo. Pues bien, este es el primer artículo que publicamos en esta revista internacional de creatividad y resolución de problemas, y es de un piloto realizado aquí, en Santander, con alumnos de colegios de Cantabria, y que se hizo en la Fundación Botín, porque no estaba abierto el centro Botín. El resultado fue tan maravilloso, se hizo el piloto en 2014, que el año siguiente nos estaban publicando estos artículos y que la gente estaba queriendo más, ¿no? De hecho, fue también que tuvimos que hacer un estudio de investigación ya pulido, lo voy a explicar después, y controlado perfectamente, y se publicó en 2020 en el Empirical Studies of the Arts, es decir, otra revista de impacto internacional que ya sacó los resultados de lo que había ocurrido en el desarrollo de la creatividad de estos niños trabajando a través de las artes y de las emociones que éstas generan. Pues bien, os lo digo para que veáis que empecemos diciendo, oye, os voy a decir luego los datos y cómo lo hemos hecho, pero que está ya ahí desde hace mucho tiempo. ¿Por qué decidimos contarlo ahora? Pues decidimos contarlo ahora porque ya hemos estado en muchos foros y realmente, os voy a decir ahora, por aquí está mi compañera Marina, por allí, que me ha embarcado a mí en esto, ¿no? Y entonces, lo que decía Marina es, llevamos 5 años de Centro Botín, tras 5 años de Centro Botín
hemos publicado este informe, ¿vale? Artes y emociones que potencian la creatividad. Aquí lo tenéis porque lo podéis descargar, podéis acceder a él desde la página web. Hemos querido hacerlo mucho como libro de trabajo, de hecho veis aquí todo lo que yo me he escrito y tal, pero sin embargo como libro de trabajo con artículos muy sencillos, ¿no? Que habla mucho de la importancia de la creatividad, de todos los resultados de los proyectos del Centro Botín, que habla también del trabajo de la emoción en la infancia, en la educación, etc. Bueno, habla de muchas cosas. Digo porque si en algún momento también lo queréis está disponible en la tienda del centro, pero vamos, lo tenéis ahí para descargar. Pues bien, cuando ya publicamos este informe en noviembre de 2022, lo que os decía es que queríamos trasladarlo porque llevamos 5 años haciendo todo este tipo de actividad. Yo voy a centrarme hoy, os lo digo, en infancia, en niños, especialmente estos proyectos que los hemos hecho de 6 a 12 años, pero nosotros estamos haciendo esto con jóvenes, con adultos, con familias, entonces yo hoy voy a hablar únicamente de la infancia. Y entonces, bueno, queríamos trasladaros verdaderamente el que se pudiera entender por qué es necesario hacer esto, cómo se hace, para qué se hace, qué resultados se consiguen y cómo lo hace el Centro Botín, para que luego podáis decidir cuando se programan todas esas actividades si, oye, queremos participar de ellas o incluso para que si ya habéis participado o vayan a participar vuestros hijos, sepáis qué está ocurriendo ahí, porque a veces contarlo es difícil. Y entonces lo ofrecemos y, sin embargo, detrás hay muchísimas cosas. Yo os voy a contar un poco de las cosas que hay detrás hoy en día. Pero bueno, podemos hablar un poco de historia, ¿no? Antes de este informe, ¿qué pasó? Pues ya os lo he ido diciendo un poco, pero verdaderamente este, de 2012, es el primer informe relacionado con la creatividad que publicamos, que también lo podéis descargar ahí. Y lo que queríamos era contar, investigar, saber con investigadores de todo el mundo, de muchísimos lugares del mundo, por qué era importante la creatividad, ¿no? ¿Por qué podemos decir que había que despertar la creatividad? Todos somos creativos, lo vamos a ver después, ahí no hay duda. No sé si alguien tiene, ya sé que vosotros no tenéis ninguna duda, pero hay algunas personas que les cuesta todavía pensar que son creativos. Pues todos somos creativos y aquí hablamos de la creatividad en el ámbito laboral, de la creatividad en la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero luego a continuación dijimos, vale, pero si es que nosotros queremos desarrollar la creatividad a través de las artes, publicamos este informe en 2014. Y en este informe lo más importante que tiene son 2 cosas. Ahí también lo podéis descargar, como lo veis, están todos en la página web del Centro Botín. Las 2 cosas importantes que tiene este informe es este primer capítulo, que explica el modelo teórico del Centro Botín, que toda investigación tiene que tener una teoría que la sustente, ¿no? Para luego desarrollar los programas y poder medirlos. Pues bien, este capítulo, todo de verdad, no son investigaciones, escrito que lo entendemos cualquiera. Yo no soy experta investigadora, ni soy artista, ni soy una cosa híbrida, de mucha experiencia y sobre todo muy curiosa. Pero o sea, tiene muchos ejemplos de la vida cotidiana y es muy accesible, aunque yo os lo voy a resumir un poco hoy. Y luego, por otra parte, los siguientes capítulos de este informe explica las capacidades que tiene cada una de las diferentes artes, los beneficios, porque a veces hablamos del arte o de las artes así como en genérico, pero es que tienen características completamente diferentes. Y de hecho, nosotros analizamos estas 6, que son las que fundamentalmente trabajamos aquí en el Centro Botín, y bueno, luego cada persona se relaciona con una o con otra de forma diferente. Podemos hablar de la música, ¿no? La música es verdad que es una de las que nos llega fácilmente a casi todas las personas. Enseguida nos emociona y cambia. Provoca cambios a nivel fisiológico, psicológico y social. Y hay una cosa que me gusta mucho de la música, que es eso de modificar los estados de ánimo y los comportamientos. Seguramente, siempre pongo el mismo ejemplo, pero seguramente muchos de vosotros, si alguna vez habéis estado enamorados, y veo que venís mucho así, estáis como sentados de 2 en 2, es como muy gracioso, hay mucho de 2 en 2, digo, seguramente habéis tenido procesos de enamoramiento. Y yo sobre todo me refiero a los de mi juventud, que fueron los más complicados. Cuando peor estabas, cuando te dejaba la pareja o cuando las cosas iban mal, las canciones más tristes que existían en la faz de la tierra las ponías para tocar fondo y ya hundirte en la miseria. Y yo hoy en día, que entiendo un poquito más de esto de las emociones, allí no sabía nada, estoy hablando de los 17, 18 años, digo, pero ¿por qué no nos poníamos cosas un poquito más alegres para salir del agujero? Pues no.
La investigación dice, y lo explica muy bien el informe en ese sentido, que generalmente intentamos hacer un match, o sea, hacer que encajen nuestros estados de ánimo con las manifestaciones artísticas o con la música, en este caso, que nos interesa. La literatura, imaginación, empatía, viajar a otros mundos. ¿Cuántos mundos, cuántas cosas conocemos solo de leer, ¿no? Pero además es que lo hacemos viviendo las emociones de otros. Es decir, nos ponemos en el lugar de otro y nuestras emociones no se comprometen. Eso es muy importante. Eso es muy importante de los centros de arte. ¿Por qué son tan importantes? Porque todo lo que venís aquí a vivir, a sentir, a despertar emoción a través de las artes, no compromete vuestras emociones reales. Es un artista, es un concierto, es un protagonista de una película de cine, por tanto es un espacio psicológicamente seguro. Esto lo dice siempre el presidente de Yale, Peter Salovey, que lo bueno de trabajar con las emociones y la creatividad en un centro de arte es que todos estamos a salvo. No estamos en casa discutiendo con nuestra pareja o intentando que el niño haga lo que tiene que hacer o explicándole algo complicado o intentando cambiar un comportamiento. Estamos aquí, pero estamos gestionando la emoción igualmente, estamos aprendiendo a gestionar esa emoción y lo que nosotros queremos es que si lo aprendemos aquí, después lo puedas llevar a tu trabajo, a tu familia, a tus amigos, a todo el mundo. Las artes visuales sobre todo integran emoción y razón. De repente entramos en esto que se ha ido conociendo cada vez más, que es el flow, y tú entras, empiezas a crear manualmente o a apreciar una obra artística y de repente el tiempo vuela, ¿no? Tu cerebro entra en ese flow. El teatro, habilidades sociales, trabajo en equipo, liderazgo, autocontrol, confiar en los demás, ponerte en los zapatos, que se dice, del otro, ¿no? Es como muy completo a la hora de las habilidades más sociales y más de comunicación. El cine se dice que son todas las artes y es el espacio fundamentalmente de la imaginación, de la fantasía, muy vinculado a la creatividad. Y dejo para último la danza. Y dejo para último la danza porque en este informe no estaba prevista la danza. Pero, coincidencias de la vida, una investigadora finlandesa, Marja Kokkonen, me dice un día: oye, Fátima, ¿cómo estáis haciendo esto sin la danza? Tú sabes que la mejor forma de resolver problemas complejos, hay estudios de investigación, es en movimiento. No hablo de danza, hablo de danza-movimiento. Por eso estoy hablando yo aquí así. Por eso me estoy moviendo, porque me resulta mucho más fácil conectar mis ideas si me muevo que si me siento. Pero yo en aquel momento no lo sabía. Con lo cual, a nada que leí 2 artículos sobre las investigaciones y que vimos lo que pasaba, metimos la danza en ese informe y, por tanto, la danza es clave en el centro Botín. Y el movimiento es clave para los niños. Y muchas veces pretendemos que estén muy quietos y muy sentados. Y eso es muy difícil que funcione. Bueno, pues esto, sabiendo todas estas cosas sobre las artes, que las había puesto aquí una a una, pero era más fácil hacerlo así, en 2014 pasan los años y ya estamos planificando todo el programa del Centro Botín y creamos un Centro Botín que tiene una misión social: desarrollar la creatividad de todos nuestros visitantes a través de las artes, para generar, por una parte, riqueza y desarrollo, porque si yo soy más creativo soy capaz de aportar más, pero además para mejorar el día a día de todos aquellos que vienen aquí. Y entonces, con ese objetivo, con las artes y el trabajo que hicimos de investigación con Yale, ponemos en marcha el Centro Botín. Y el trinomio que cumple esa misión social es artes, emociones y creatividad. Pero yo os lo voy a explicar ahora lo más concreto posible, al revés. Es decir, queremos conseguir ser más creativos. Todos queremos ser más creativos. Vuestros hijos o los niños que están a nuestro alrededor quieren ser más creativos. Hay alguna diferencia, luego la vamos a aclarar. Pero el objetivo es conseguir más creatividad. Y nosotros vamos a hacerlo con un medio que sabemos que puede funcionar, en ese momento pensábamos, las artes, para generar emociones que ayuden en el proceso creativo. Vale. ¿Por qué es importante la creatividad? No sé si ya venís aquí convencidos de que la creatividad la tenemos todos, de que es muy importante o no, pero bueno, yo por si acaso os digo que además de decirlo nosotros, que además de que cuando se crea el centro o se imagina el Centro Botín en 2010, es la mayor crisis que está viviendo en ese momento España, Europa, crisis mundial muy complicada, todo el mundo empieza a darse cuenta de que la creatividad para buscar soluciones a los problemas es muy importante. Creatividad cotidiana, ahora lo vamos a ver, no creatividad artística, que también sabéis cantar, también sabéis pintar, también todos sabemos. Pero es que además el Foro Económico Mundial lleva desde 2015 seleccionando las 10 habilidades más importantes para los trabajos del futuro, ¿vale? Intentando predecir
qué va a pasar a 5 años vista para intentar preparar a las personas con vista a tener trabajos que las personas estén competentes para cumplirlos, ¿no? Y esto es una diapositiva de Sorana Ipsevic, la investigadora de Yale que trabaja con nosotros, y un día nos pasa esta diapositiva, que ya no la cambio, la sigo porque no había tenido tiempo para cambiarla ella y ya la usamos así. Aquí solamente hay que ver que en 2015 teníamos la creatividad en el puesto 10º y ahora mismo, en 2020, cuando empiezan a predecirlos para 2020, está subiendo al 3er puesto. Pero es que el primero es la resolución compleja de problemas y el segundo es el pensamiento crítico. Todo absolutamente relacionado. Ya han publicado los de 2025 y para 2025 en las 5 primeras posiciones, si veis que son ese color azul, es resolución de problemas. Es decir, para vivir bien, para trabajar bien, para ser feliz, lo que vamos a necesitar es resolver problemas, sin lugar a dudas, porque todo el conocimiento y el contenido, etcétera, está en otros sitios y se adquiere fácilmente. Pero vamos a concretar qué es la creatividad, que es bastante difícil, ¿eh? La creatividad está siendo investigada desde hace relativamente poco y yo, para hacerlo muy sencillo, porque creativo a veces piensa la gente que es, primero, grandes genios. Los creativos son Einstein, son Goya, son gente como inalcanzable, no nosotros. Y luego, cuando es creativo es que algo se hace como diferente, ¿no? Mira qué creativo es, que está aquí escuchando la conferencia tumbado en las sillas. Bueno, es que es creativo, pero no sé cuánto va a ver bien la pantalla o se va a enterar de la historia o igual se queda dormido. Entonces, no es ser creativo eso. Para tener un resultado creativo hay 2 características fundamentales. Hay muchísimas otras definiciones, hay muchísimas otras cosas, porque no siempre tienes que descubrir lo que no existe. Se puede ser muy creativo teniendo 2 cosas diferentes que ya existen y combinándolas de una forma diferente. O sea, que no es tan complicado, aunque el proceso lo sea, pero entenderlo no es complicado. ¿Qué características tienen los resultados creativos que son fundamentales? Con esto es con lo que os tenéis que quedar. Es que algo sea original porque no ha ocurrido antes, pero además es que funcione, es que sea apropiado. Ya os digo, si yo os doy la conferencia entera a la pata coja, voy a acabar muy mal. Es bastante original, no habréis visto muchas personas que den conferencias saltando en una pierna toda la hora que dure esto. Tendría que ser capaz de hacerlo, pero no es apropiado. No me funciona, yo no voy a estar mejor, ni vosotros vais a estar mejor, seguramente os distraiga bastante. Entonces, para ser creativos lo que queremos conseguir son productos, procesos, desarrollos, un resultado, porque además tiene que existir. Algo creativo tiene que existir, lo otro sería imaginativo. Yo puedo imaginar que llego a mi casa y soy feliz con todo el mundo, o que mi hija de repente hace ecuaciones de 3er grado, pero solo lo imagino. Si pongo una solución para que las aprenda a hacer de manera adecuada, de forma original y además funciona, entonces habré sido creativa. Vale. Esto es creativo. No puedo cambiar esta imagen. Esta imagen la encontré embarazada de mi primera hija. Bueno, embarazada no, perdón, ya la tenía, bebé, y digo, es que esto es creativo. Esto es original porque no se había visto antes y esto es muy apropiado si alguien ha tenido que bañar un bebé, sobre todo el primero que tiene. Luego ya el segundo ya, pero el primero. Por tanto, bueno, pues esto es la creatividad, ¿no? ¿Qué tipos de creatividad hay? Muy rápido. Pues la creatividad puede ser la individual, la cotidiana, la profesional y la eminente, ¿vale? Eso lo explicamos también en ese artículo. ¿Por qué pongo esto? Porque nosotros aquí en el Centro Botín trabajamos la cotidiana y la profesional. ¿Cuál es la eminente? La que os decía, Einstein, Goya, uno entre 1 millón o más millones. ¿Cuál es la individual? La del niño pequeño que la tiene ahí y es suya y coge unos bloques de Lego y hace tal, o coge unas ramas y construye, es genuina, está ahí. Nosotros tampoco trabajamos con ella. ¿Con cuál trabajamos? ¿Con la cotidiana, que es la que utilizamos para nuestro día a día, o con la profesional, que es la que ya tenemos que llegar a nuestro trabajo y resolver problemas concretos de matemáticas, de arte, de empresas o no sé, o de salud, me da igual, ¿vale? Y entonces con estos niños que os voy a contar ahora, los cursos que hacemos es para generar más creatividad cotidiana, para generar más. En los adultos normalmente despertamos, pero aquí generamos más porque ya tienen mucho. Bien. Aquí entramos. Yo os quería dejar esto porque es verdad que a veces es muy difícil hablar solo de niños si uno no conoce un poco la creatividad propia, cómo funciona. Entonces aquí quería simplemente apuntaros esto, es decir, tenemos adultos y tenemos niños. La creatividad empieza mucho por cómo miramos, la mirada, la actitud que tenemos, ¿vale? Pero la mirada es fundamental.
cómo miras a lo que tienes delante, cómo miras esa silla, si la miras de un lado, si te pones de costado, mirar físicamente, mirar también en una posición de un estado de ánimo, cómo miro a un problema. Si mi hijo no come, si estoy angustiado todo el rato, si de repente lo miro diciendo, bueno, pero al final algo ha comido, ya viéndolo un poco más positivo, bien. O sea, que esa mirada es muy importante en la creatividad. ¿Qué diferencias hay entre el niño y el adulto? Es que el adulto es la actitud. El adulto tiene que decir, quiero ser creativo. O sea, y ahí es donde está una creatividad más dormida que tenemos que despertar, porque todos somos creativos, lo repetiré 100 veces hoy, es inherente al ser humano ser creativo y emocionarse. Y sin embargo el niño dice, soy creativo, ni lo tiene que decir, mira al mundo de manera creativa, lo mira diferente, lo mira asombrado, lo mira, wow, o sea, cualquier cosa es flipante, ¿no? Y desde luego, desde que son más pequeños y luego además experimentan y le dan la vuelta y entonces solo hay que poner un contexto y dar unas oportunidades para desarrollar eso, para que lo siga haciendo. En los adultos, otra historia. Habrá otra conferencia para adultos más adelante, mira Marina, habrá otra donde se hable específicamente de lo que hemos hecho para desarrollar la creatividad de los adultos. Pero en cualquier caso, ambos, o sea, cualquier niño tiene esa mirada ya, pero luego tiene mucho que ver las emociones. Es decir, si quiero resolver un problema, lo primero que surge en mí es mi estado de ánimo, es mis emociones. No hablamos de emociones positivas y negativas, hablamos de emociones agradables y desagradables. ¿Por qué? Porque todas las emociones son funcionales, todas sirven. No intentéis erradicar de los niños el enfado, la ira, hay que regularlo, pero no erradicarlo porque tienen una funcionalidad. Mira, esta tarde revisaba el artículo de la base teórica de Yale y hay un ejemplo muy bueno que es de Crochet, se apellidaba una francesa, que es quien inventa el lavavajillas. Y es que del enfado que le produce, que cada vez que se lavan las piezas de porcelana después de utilizar, de tomar el té, que se van rompiendo, esta señora con esa rabia, con esa ira, con esa mala leche, se inventa el lavavajillas. Entonces, en cualquier proceso creativo, en cualquier búsqueda de soluciones, hay unas emociones que hay que gestionar, que pueden ser más agradables o menos agradables, pero cualquiera de ellas nos sirve para buscar una solución a un problema. Pues bien, esta es muy larga, pero es que quiero leerosla porque es el momento quiero contrarrestar de quiero ser creativo, porque a veces la gente dice, pues no, me quedo aquí en la zona de confort y no quiero ser creativo o no puedo ser creativo. Esto lo decía Baz Luhrmann, director de cine, del Gran Gatsby, del Moulin Rouge, y a mí me parece maravilloso. Dice, creo que todo el mundo, sobre todo porque lo dice un creador, un artista, creo que todo el mundo es intrínsecamente creativo, independientemente de quién seas, de dónde vengas o a qué te dediques. No tienes que ser etiquetado como artista para ser considerado una persona creativa. Si te das permiso para ver el mundo como una galería de inspiración y replanteas tu forma de pensar, descubrirás una parte de ti mismo que no sabías que existía. Quiero animar a la gente de todo el mundo a pensar en cómo pueden convertir lo ordinario en extraordinario y compartir esta inspiración para hacer del mundo un lugar más creativo, ¿vale? Esto para los adultos, porque los niños ya vienen con ello. Pues bien, esto es la creatividad, esto es lo que queremos conseguir, resolver problemas. ¿Qué pasa con las emociones? ¿Qué tiene que ver? Lo que estábamos viendo ahí, ¿no? Que no hay manera, y además esto es sorprendente, porque en la investigación, cuando nosotros investigamos sobre artes, emociones y creatividad, hay muy pocas investigaciones que hablen de cuál es el papel de la emoción en la resolución de problemas, en el desarrollo de la creatividad. A veces se había dicho, y esto seguro que os suena mucho, ¿no? Lo de, pues los artistas, el estado emocional deprimido, depresivo, es muy bueno para crear. Bueno, pues sí, es verdad que hay mucha gente y muchos artistas, nosotros le preguntamos mucho a los artistas y que dicen que cuando están muy tristes, con esos procesos de desenamoramiento, pues crean canciones de amor terroríficas. Pero es que también gente cuando está muy contento compone el himno a la alegría, o sea, no sé cómo... Entonces, hay estudios que habían determinado si era mejor un estado de ánimo u otro para crear. Sin embargo, lo que nosotros decimos y nuestra hipótesis, que no estaba planteada hasta ese momento, por eso publican tan rápido y por eso Yale trabaja tanto en este sentido, es que cualquier emoción va a interferir en tu proceso de creación. Y si lo pensáis es que es normal, es que las emociones nos motivan, nos mueven, nos llevan a hacer las cosas. Cuando os levantáis por la mañana y tenéis un estado de ánimo alto, pues es como otra cosa. Los viernes vais a trabajar como guau, y los lunes vamos como más, y luego las cosas se van sucediendo en función. Y lo que hace un niño
en cierto momento a mí me pasa muchísimo y me da mucha rabia y luego tengo que pedir perdón, no juzgo igual, depende muchísimo de cómo me sienta en ese momento para decir que algo se hace o que algo no se hace. Eso me da mucha rabia, ¿no? Pero eso simplemente es tomar conciencia y ser conscientes de que si queremos resolver un problema, el estado emocional que tenemos es lo que va a hacer que no resolvamos nada o que lo resolvamos de maravilla. Entenderlo, solo entenderlo, tomar conciencia y empezar a gestionarlo. Pues bien, lo que os decía, esa mirada que necesitamos, esa actitud, el proceso, el resultado, todo ello está lleno de emociones, muchísimas emociones. Por tanto, lo que nosotros tenemos son artes. Ya hemos dicho que queremos ser más creativos y sabemos que las emociones están directamente implicadas en esto. Pues vale, nosotros hemos decidido, porque somos un centro de arte, que vamos a utilizar las artes para crear emociones, porque el arte nace de la emoción del artista y provoca una emoción en cualquiera que lo ve. Pues vamos a utilizar esas emociones para ser más creativos. Por cierto, hago inciso, esto no sé si algunos ya lo habéis visto, es la exposición de Damián Ortega, que está al otro lado, y que es la pieza Controller of the Universe, que es tremendamente emocionante y sorprendente para generar emociones, ¿no? También en los niños. Pues bien, las artes. Vale, y no me digáis que no sois creadores, porque los niños todos crean todo tipo de cosas, pero es que además las artes, ya sea porque las veas o porque las crees, además de muchos otros beneficios, que fundamentalmente lo que generan es bienestar, seguro que en la pandemia lo habéis podido probar todos, tienen un enorme potencial, como os decía, para expresar, generar y gestionar emociones. Nace de la emoción, provoca una emoción, con lo cual cualquier contacto con una expresión artística te va a emocionar y lo que necesitamos es tener emociones y además nos va a permitir cambiar esa mirada que necesitamos. Miramos diferente, pensamos diferente, activamos o despertamos nuestra creatividad. Bien, cuando ya tenemos toda esta teoría y sabemos cómo se desarrolla la creatividad, cuál es la implicación de las emociones y cómo vamos a usar las artes, creamos un curso, ¿no? Y queremos medir, o sea, empezamos a crear programas para el Centro Botín y queremos medirlo. Aquí viene a lo que veníamos a hablar, ¿no? Cómo podemos desarrollar esto en niños. Hemos medido a 3 niveles, está todo en este informe también, por eso ahora ya hablamos tanto de ello, ¿no? Hemos creado programas y medido el impacto individual, que es lo que yo os voy a contar con los niños, lo hemos hecho con niños, adultos, familias, adolescentes, yo os voy a contar los niños. Pero también hemos medido el impacto del Centro Botín a nivel grupal, es decir, como personas que asisten de forma continuada a su programación, y también hemos creado un indicador para medir la creatividad de Cantabria a nivel. Esto lo dejo porque no corresponde. ¿Qué hicimos? Pues mira, en el caso de los niños de 6 a 12 años creamos un curso. Hemos creado cursos que son los más largos, talleres y demostraciones, pero verdaderamente cambiar la creatividad, desarrollar la creatividad de una persona es bastante complicado. Y con un niño pues hay que poner bastante empeño. Entonces hicimos un curso, hemos hecho diferentes cursos entre el Centro Botín y la Universidad de Yale, y lo que sí que se trabaja en los cursos, veis ahí, son las variables de inteligencia emocional y de creatividad. Es decir, identificar, usar, comprender y regular una emoción, y luego en el ámbito de la creatividad lo que hay que hacer para ser creativo, para resolver un problema, es construir un problema, entender el problema. No sé quién, no recuerdo quién era, pero dicen que todos los años se analizaban era un curso de formación de docentes o algo así, y siempre pedían resolución de problemas, ¿no? Siempre, cada año siempre era resolución de problemas. Y al final es que para resolver un problema lo más importante es analizar el problema, no buscar soluciones. Y esto se suele confundir mucho. Vamos enseguida a querer resolver problemas con técnicas de resolución de problemas, pero no analizamos suficientemente bien el problema. Hay que analizar muy bien el problema, hay que generar muchas ideas para resolver ese problema, cuantas más generemos mejor, y luego hay que evaluar cuál es la idea correcta y nos quedamos con la que mejor funcione. Pues bien, lo hemos hecho, como os decía, con niños, adolescentes, adultos y familias. Para niños, estos cursos de 6 a 12 años, pues bien, hemos querido trabajar, porque es la primera parte del desarrollo del pensamiento creativo, para que fueran más creativos y tuvieran más capacidad de resolver aquellas situaciones complicadas que se les presentaban, como percibir, identificar, usar y comprender emociones, y en el otro lado hemos trabajado con ellos 2 habilidades creativas que son la identificación, el análisis de ese problema y la generación de muchas ideas, ¿vale? Sorprendentemente, porque luego ellos generan muchas ideas, pero a veces se quedan rápidamente con la primera y esa no es la idea. Pues bien, esto es lo que hicimos con el curso. ¿Cómo medimos esto? Ponemos el curso en marcha, son 6 sesiones, trabajamos con 64 niños que están divididos en un grupo experimental y un grupo control. Es decir, la mitad
hacen el curso, la otra mitad no lo hacen, con niños de características muy similares, de una edad media de 9 años, siendo la media de todos ellos, durante 3 semanas, 2 sesiones de curso por semana. Hoy es el día que hacemos una sesión por semana, no hacemos 2 para que esté el aprendizaje más distanciado. Pero bueno, esto se hizo así, de 75 minutos cada uno. ¿Qué se hacía en ese curso? En las 6 sesiones, lo primero que hacemos los niños, así como os decía, que son de forma inherente muy creativos, sin embargo, la gestión emocional es más complicada, porque tienen muchas emociones y todavía no les hemos enseñado a gestionarlas, sin embargo, saben mirar bien de forma diferente. Pues bien, la primera sesión decidimos dividir estas sesiones por emociones. La primera sesión trabajamos la calma, la segunda la tristeza, la tercera el enfado, la cuarta el miedo, la quinta la felicidad y había una creación que al final en el sexto se presentaba. Venían las familias y se presentaba a modo de exposición, de compartir conjunto, de disfrute conjunto. ¿Cuál es el proceso? Cuando estos niños venían a estas actividades, tratábamos con una actividad introductoria cómo estaban, cómo se encontraban, para cambiar un poco el estado de ánimo. De hecho, os voy a decir una cosa. Cuando este curso se presentó la primera vez, os he dicho que primero hicimos un piloto, que se publicó los resultados en 2015, y luego ya hicimos en 2020 el definitivo. Al principio teníamos la primera sesión felicidad y la última era calma. Y a raíz del piloto nos dimos cuenta que había que contarlo, que había que cambiarlo, porque ellos ya llegaban tan felices, tan activos, ¿no? Tan tal, que si les subíamos más la felicidad era un descontrol. O sea, al principio costaba mucho controlar el grupo. Entonces decidimos que lo mejor era empezar por la sesión de calma, para mantenerlos, para conocimiento de calma, y luego ya bajamos a la tristeza, al enfado, que era más activo, al miedo, y acabamos en felicidad y todo iba mucho mejor. O sea, quiero decir con esto que vamos cambiando. La actividad introductoria, donde ellos, bueno, pues pasándose una pelota, jugando muchos juegos, se hablaba de su estado de ánimo y luego se introducía en ese estado de ánimo la emoción en la que queríamos focalizar. Estábamos en una sala de exposiciones, por tanto, se les pedía que buscaran. La maravilla de las obras de arte es que cada niño encontraba una obra diferente que le transmitía calma, muy diferentes. Hacían su observación artística, se inspiraban en el arte, se generaban esa emoción a través de lo que estaban viendo y luego empezaban a crear, ¿vale? Pero antes de ponerse a crear en sí, como esto que os decía, que hay que analizar muy bien los problemas que tenemos delante, ellos lo que hacían era explorar todos los materiales. Les decíamos, vais a tener que crear una obra de arte que transmita calma, ¿vale? Con toda esta inspiración lo que tenéis que hacer es crear algo que tenga esa emoción dentro de ello. Y tenéis todos estos materiales. Y había, bueno, muchísimos materiales y no muy comunes. O sea, sí podía haber pintura, sí podía haber plastilina, pero había hojas, había alambres, había telas, había de todo, había palillos, había mucho donde elegir. Y tenían que pensar muy bien cómo iban a solventar el problema que tenían delante, que era generar una obra de arte que trasladara calma o tristeza o enfado. Luego siempre el proceso es recurrente, porque al final estamos enseñando al cerebro a desarrollar una habilidad. No estamos aprendiendo nada que ninguno de vosotros no tengáis y que ellos no tengan. Es aprender una habilidad, es como ir al gimnasio y hacer muchas veces pesas. Entonces había que repetirlo mucho. Luego se tenía en su fase de creación y había una puesta en común al final donde se compartía lo que habían sentido, cómo había ido, los momentos que habían vivido. El proceso creativo, sobre todo al principio, cuando no tienes nada, genera mucha frustración. Esa hoja en blanco que dicen los artistas, da mucho miedo, y si no tienes ese control de esa emoción, lo más normal es que digas, lo dejo, me voy. No puedo con esto, me genera demasiado estrés, ¿no? Entonces, bueno, todos esos procesos íbamos comentándolos con ellos. ¿Qué era lo que más hacían? Jugar, pero porque si quieres vincular la emoción y la creatividad con algo, vincúlalo con el juego. No solo en los niños, también en los adultos, ¿eh? El juego es la forma ideal para abordar todas estas cosas. Trabajábamos mucho lo de que las primeras ideas no son las más creativas, porque se sabe en el ámbito de la investigación de la creatividad que cuando tú tienes un problema y si te dan 5 minutos para pensar ideas, la primera que das no suele ser la más creativa, es la más obvia o la que sale más fácil. Entonces,
les enseñábamos mucho a decir sigue buscando ideas, genera más ideas, genera más ideas. Y al final, además, todo esto siempre estaba vinculado a la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque no queríamos crear por crear, no queríamos hacer creaciones que trasladaran emociones, no. Queríamos que tuvieran una finalidad aplicada a la vida cotidiana, para que el niño aprendiera que las emociones y la creatividad son claves en tu día a día. Sirven para ir al colegio, sirven para relacionarte con tu familia, sirven para estar con tus amigos. Por ejemplo, cuando estaban en felicidad, recuerdo, una de las cuestiones que se les planteó es cómo harías un buen regalo, ¿no?, original para tu mejor amigo. Bueno, pues estás aplicando ya tu creatividad a solventar ese regalo que tienes que hacer a tu amigo. Pues bien, con todo esto, os recuerdo, ahí están reflejadas una vez más lo que íbamos a medir, se pasan unos test. Hay test que miden el comportamiento creativo, que miden las habilidades emocionales, que miden las habilidades creativas. Se seleccionaron los 5 o 6 test que había que pasar, se pasaron antes de hacer el curso, tanto a ese grupo control, ¿os acordáis?, que no iban a hacer nada, como al grupo experimental, que eran los que hacían el curso. Al recién acabar el curso, se volvían a pasar. ¿Y qué hicimos en este proceso de investigación? Pasarlo también 2 meses después. Porque cuando hicimos el piloto y se hicieron el pre-test y post-test, esas 2 medidas, el cambio fue tan brutal, que los investigadores dijeron, esto puede ser ese impacto concreto que reciben en ese momento, porque el curso es como muy diferente, es como muy activo, es chulo, mola mucho el curso, ¿no? Entonces, claro, dices, no puede haber cambiado tanto la habilidad. Ahora os voy a contar cómo cambiaban. Y dijeron, vamos a hacer en este estudio un estudio que se llama longitudinal. Vamos a esperar, vamos a volver a medirles, como podíamos hacerlo, 2 meses después. ¿Y qué iba a pasar 2 meses después? Eso era muy importante. ¿Se mantenían estas habilidades? Pues mirad. El comportamiento creativo aumentó y se mantuvo. Hay un test de comportamiento creativo y se mantuvo 2 meses después de forma significativa. Es decir, estadísticamente había un cambio. Pero, por otra parte, os estaba diciendo antes, ¿no?, y me podéis decir, es que los niños son creativos en sí mismos, es decir, tienen ese comportamiento creativo que viene de serie. Pero bueno, estaba bien porque lo habíamos conseguido aumentar. ¿Qué pasó con la generación de ideas? Tanto insistir en que la primera idea no es la buena, enseñarles fórmulas para desarrollar más ideas. Pues que de la medida antes de hacer el curso al post-test, después de hacer el curso, habían generado 40% más de ideas y 68% de las ideas eran más originales que antes de haber realizado el curso. Cifras muy grandes. ¿Pero qué pasaba? Que no se mantenía 2 meses después. Estos logros desaparecían, cosa que no ocurre con los adultos. Os lo desvelo aquí, ya si queréis venir a la conferencia de adultos, pero os lo digo. No ocurre con los adultos mantienen, porque es un cerebro que al adquirir una habilidad la sigue llevando a cabo. Sin embargo, los niños necesitan más. Un niño con 9 años, por mucho que hagas una sesión, un curso de 6 sesiones, no adquiere una habilidad y la desarrolla ya de por vida, ¿no? Formulación de problemas, volvemos a lo mismo. Tenían 75% de mayor capacidad para definir bien el problema después de hacer el curso y pensar de forma adecuada en los problemas, pero 2 meses después habían perdido esa habilidad. ¿Qué estamos haciendo ahora? Pues los investigadores de la Universidad de Yale, que a mí me sorprende porque la verdad es que cuando me lo dijo pensaba que no entendía bien. Me decía que iban a crear unos boosters. Y yo decía, ¿unos boosters? Sí, vamos a hacer en las próximas, ahora hemos vuelto a tener un acuerdo de colaboración para los próximos 3 años y vamos a crear boosters. Boosters, como se decía mucho, como las vacunas, ¿no? Nos pusieron las vacunas y luego nos ponían la 4ª dosis, creo que era, o la 3ª, era el booster, que es el que te da como una dosis de recuerdo que sigue muchísimo más allá. Pues bueno, le llaman boosters a estos pequeños talleres que van a crear para poner en momentos concretos a los niños para seguir. Claro, si nuestro sistema, la reflexión también es que si nosotros fuéramos capaces de trabajar más en este sentido, pues los niños lo desarrollarían de forma natural. Vale. Pero es que luego esa parte a mí me gusta mucho también, y es que los niños cuentan, y como todos sabéis, cuentan muchas cosas. Yo aquí he cogido algunas de ellas, pero también les preguntábamos. O sea, no era solo pasar un test, sino que les preguntábamos, oye, ¿qué os ha parecido? ¿Cómo es esta experiencia? ¿Qué piensas? ¿Qué te ha gustado o no te ha gustado? Bueno, pues el 95% decía que eran capaces de expresar mejor sus sentimientos y sobre todo de identificar también cómo se sentían otros. O sea, todo ese lenguaje emocional, ese vocabulario emocional, lo habían aprendido y lo gestionaban mejor. Y respecto a las habilidades creativas, el 58% decía que las habían aprendido algunas habilidades nuevas creativas. Una, a utilizar materiales inesperados.
Les preguntaba yo, ¿qué te parece estos materiales? Digo, son maravillosos, o sea, esto es como un mundo increíble, ¿no? Y luego tenían muy claro que la primera idea que se les ocurría no era la mejor, que tenían que generar más, no era la más original y que era bueno hacerlo, ¿no? Y ya ahora os voy a decir un comentario de un niño que a mí creo que me acompañará toda la vida porque es maravilloso, ¿no? Lo que dijo este niño es, me encanta el arte y no lo sabía. Este debía tener 10 años, 11 años. Y dices, bueno, pues ha tenido arte, ¿no?, a su alrededor desde muy pequeño. Pero claro, una cosa es arte y otra cosa es arte. Es decir, hay ciertas cosas, los contextos, la no presión de tiempo, la libertad creativa, la reflexión, la cantidad de materiales, no solo la libertad total, sino tener una meta a la que llegar, pero dejar, ¿no?, que se varíe todo lo que divague cada niño, cada uno es un mundo. Bueno, pues eso era lo que le encantaba, el arte, y él no lo sabía. Vamos a hacer un pequeño descanso porque quiero ponerle un poco imágenes a todo esto, porque es tan no poder verlo. Y como ahora justo acabamos de hacer el vídeo de todo lo que ha ocurrido en el Centro Botín el año pasado, y es un minuto, pues quería compartirlo con vosotros y además ya luego acabo bastante rápido y me podéis hacer todas las preguntas que queráis. Y vamos a ver el vídeo, igual alguno habéis visto alguno de estas cosas o no. Bien, pues ahí veis muchas de las actividades, de las 340 actividades que hemos hecho este año, ¿no? Y yo quería aprovechar estos últimos 5 minutos, 10 minutos, para contaros un poco ya hacia adentro. Es decir, habéis visto este curso, por qué se desarrolla todo esto, cuál es la idea y demás. Cuando nosotros sacamos los cursos, las actividades, etcétera, no le contamos a la gente en un folleto, pues mira, esto sale de una investigación que hemos hecho, que el 40%, esto es la primera vez que lo estamos haciendo aquí, y por el único motivo que hacemos todo lo que yo os he contado es por una responsabilidad social. Es decir, esto es una fundación, la Fundación Botín, es una institución social sin ánimo de lucro y tiene una responsabilidad, responde ante el Patronato de Fundaciones, tenemos una responsabilidad de saber todo lo que invertimos que tiene no me sale la palabra, un beneficio social, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, esa es nuestra obsesión de medir y de saber que lo que hacemos tiene un sentido. Y luego, por supuesto, de que si trabajamos con niños o con adultos o con jóvenes o con familias, pues saquen el máximo partido y provecho de todo lo que hacemos, ¿no? Y entonces, bueno, nos parecía que era interesante ya después de haber escuchado todo esto decir, oye, ¿cómo se articula todo esto? Porque nadie ve en un folleto cómo hemos llegado. Pues yo lo voy a compartir con vosotros un poco. Entonces, nosotros empezamos trabajando queremos llegar a todos los públicos con esas 6 artes que os decía y obviamente en diferentes formatos. No pueden venir todos los niños de repente a cursos de 6 sesiones de 90 minutos cada una. Es demasiado. Y en adultos ya ni os cuento, porque los niños son unos benditos que aguantan allá donde los ponemos, pero claro, esto es un proceso, ¿no? Entonces nosotros ideamos un sistema para conseguir hacer una programación que cubriera las expectativas y las necesidades de todos los públicos que se acercaban. Y entonces dividimos los públicos en familias y niños
jóvenes y adultos y profesionales. Ya veis ahí, bueno, os he señalado las familias y niños porque sobre todo ahora os voy a hablar de niños y con familias a veces, pero veis que he puesto una cruz en jóvenes y adultos, no hemos hecho una diapositiva nueva, pero enseguida nos dimos cuenta ya y desde 2020 nos cogió la pandemia por medio, con lo cual fue un poco difícil, pero ya hemos separado jóvenes y adultos. O sea, no podemos intentar compartir programación porque los jóvenes es otro mundo completamente diferente de lenguaje, de forma de actuar, de relacionarse, de todo, que nos ha hecho hacer una programación específica para jóvenes, que eso es otro mundo que ha sido apasionante también. Y luego profesionales, obviamente, es decir, aquí lo que hay es desde la gente que es experta en arte o que es artista, a la gente que es médico o bombero o lo que sea, y entonces necesita ser más creativo, cada uno en su ámbito de trabajo, cada uno en su profesión o incluso en el ámbito general, ¿no? Disfrute. Entonces, tenemos estos públicos respecto a niños, ¿no? Y luego creamos esta diana. Esto está construido, si habéis subido a las aulas, igual la habéis visto alguna vez y entiendo, no lo había pensado nunca, pero igual la gente lo ve y dice, ¿pero esto qué es? ¿No? Pues una mesa muy grande que hicimos para la inauguración. Bueno, nuestra obsesión ahí era decir, todas estas investigaciones, cómo conseguimos trasladarlas no solo a un curso de 8 horas, donde está casi metido todo lo que sabemos, sino también al día a día, a las pequeñas cosas, pero todas las actividades tienen que tener ciertas características que permitan al menos fomentar el asombro, la imaginación, sorprenderse, actuar, es decir, interactuar, bueno, una serie de características necesarias. Y además lo hicimos en este formato para que no se nos olvidara nada. Veis ahí el núcleo, la investigación, donde desde la investigación emana todo el contenido, todo lo que sabemos hacia las actividades que van en las otras capas, ¿no? Pero luego, por ejemplo, esta primera capa azul, que la pintamos azul porque es como la bahía, el mar, los jardines, el exterior, esto es fuera del centro Botín. Y seguramente algunas veces habéis pasado y veis todas esas actividades colaborativas, participativas, pintamos ballenas, habéis visto cuando hemos pintado este verano una ballena en el anfiteatro, otro año lo pintamos todo de Picasso, de la cabeza del perro de Picasso, bueno, todas esas actividades que son menos intensas pero que llegan a mucho público porque pasan alrededor, pues todas están pensadas para desarrollar habilidades que tengan que ver con este desarrollo de la creatividad, ¿no? Con los niños, hacemos los cines al aire libre en Navidad, bueno, hacemos todo, en cada público pensamos ahí. Si vas un poco más dentro, el círculo se hace un poco más pequeño, habrá menos gente ya que entren a las exposiciones, fuera está todo el mundo, dentro un poco menos de gente que entra a las exposiciones, pero pues, son las exposiciones de arte donde tienes que ya buscarte un poco, buscar las cosas. Menos gente, pero un poquito más de intensidad, porque ya puedes estar media hora, una hora, bueno, depende, ¿no? Entonces ahí lo que hacemos es todo tipo de actividades también, inauguraciones específicas para familias, para niños, hacemos talleres, bueno, perdón, los talleres van dentro, ahí no me sirven las exposiciones, hacemos actividades, bueno, con visitas escolares, o sea, sesiones Reflejarte es un programa que trabaja en los centros educativos, bueno, pues una serie de propuestas dentro de las exposiciones, visitas experiencia para familias con niños, donde además del arte que está en la exposición, lo juntamos con otra arte, con la danza, con la literatura, con el teatro, etc. Pero si das un paso más, entras a disfrutar de las acciones y las actividades culturales. Un concierto aquí de 1 hora y media, una representación teatral, etc. Y ahí volvemos a programar actividades los domingos en familia de música, las representaciones teatrales para bebés, las representaciones teatrales para adolescentes y jóvenes, la danza, etcétera. Es decir, vamos buscando cada uno de los públicos y sabemos que es un paso más porque va a pasar más tiempo aquí y porque nosotros vamos a lanzarle propuestas y actividades que vayan ejercitando sus habilidades emocionales y creativas. Si te vas una más dentro, tenemos menos gente porque son menos actividades y son de grupos más pequeños, son talleres formativos. Aquí ya empezamos a hacer, aquí ya pedimos que la gente empiece a crear. Os he dicho antes, no sé si os lo he dicho muy claro, pero en la diapositiva que veíais el beneficio que tenían las artes, ponía entre paréntesis, ya sea por apreciación o por creación. O sea, sirve igual. Tiene beneficios positivos solo apreciar arte o crear arte, entrar a hacerlo. Beneficios diferentes, pero están ahí. Entonces, esos talleres formativos pues ya pueden ser de 2 horas, los que creamos con Yale, de 3 horas, etcétera. Bueno, de una semana, porque las semanas que tienen vacaciones pues ya a veces los ponemos.
Y luego ya nos vamos a los cursos de formación, que es donde está este que os decía, ¿no? Estos cursos de formación con Yale de 8 horas o cursos con la Universidad de Cantabria o, bueno, actividades ya más intensas. Si esto lo desplegamos se ve así, no me voy a detener aquí, pero esta es la locura donde empezamos a poner qué ocurre fuera, qué ocurre dentro. Es una plantilla del inicio, no está completada, pero veis las artes con los públicos y donde tenemos que hacer. Toda esta parte que os decía es un aprendizaje pasivo, toda esta parte ya estamos formando parte del aprendizaje. Pues bien, y luego un poco nuestra inocencia y nuestra ingenuidad al principio nos hizo pintarlo así, ¿no? Y vamos haciendo actividades en cada punto y pensamos que una persona se iba a acercar por fuera, igual le gustaba lo de pintar la ballena y al día siguiente decía, uy, o hacer el nenúfar de Thomas de Man, que se ocurrió mucho, y a raíz de haber visto el vídeo del nenúfar de Thomas de Man, bueno, pues voy a ver el nenúfar de verdad de Thomas de Man y entro a la exposición. Y luego igual un día venía, bueno, pues no, la gente hace esto. Lo tenemos totalmente controlado. Entonces, de repente, un profesor de la universidad o un médico que hace un taller de innovación y de desarrollo de la creatividad a través de las artes viene al rojo y resulta que dice, pero si es que también tenéis domingos en familia, entonces tengo hijos y les gusta la música clásica muchísimo, sí, y entonces sale fuera, entonces luego vuelve a entrar y luego viene otro día y entonces cada uno hace su recorrido hacia la creatividad, ¿no? Y por eso a nosotros tampoco sentimos necesidad de tener que contar esto todo el rato. Es verdad que me parecía que hoy tenía sentido para entender, ¿no?, por qué hay esta investigación y por qué ocurre esto. Y bueno, como conclusión final, cuando las pongo así largas es porque no quiero equivocarme con lo que digo, creo que estas son palabras verdaderamente importantes, ¿no? Y entonces yo creo que eso es lo que yo creo, ¿no? Pero que el arte y la cultura generan bienestar y desarrollo humano, facilitan y fomentan las habilidades emocionales y creativas que son fundamentales para todos en el ámbito personal, profesional y social. Y aunque pueden desarrollarse a lo largo de toda la vida, o sea, nunca es tarde, siempre pueden desarrollarse, si las incluimos en cualquier proceso educativo, y no estoy hablando del colegio, estoy hablando de lo formal, de lo no formal, de lo informal, es decir, de cualquier momento que el niño, si tiene contacto con las artes, con la cultura, les va a asegurar su éxito, o sea, va a asegurar el desarrollo del mismo y supondría además un beneficio directo inmediato, lo hemos comprobado, y a largo plazo, tanto para los más pequeños como para los adultos a cargo de los mismos. Y bueno, pues, bueno, había metido esta, pero se me había olvidado ya. Este es el guiño a los adultos que tienen que conseguir esto con los niños, y es que estos son resultados del proyecto de investigación con adultos, y aquí veis, está todavía en esto, que antes de realizar el curso de adultos y después hay una diferencia significativa en que esos adultos llegan al curso pensando que o eres creativo o no lo eres y salen del curso dándose cuenta que todo el mundo es creativo y que puedes modificar tu creatividad. Y ahora sí, muchísimas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta, porque estamos en tiempo y si tenéis alguna duda, alguna pregunta, algo que os interese saber, por supuesto, encantada. ¿Tienen un micrófono allí? Nada. Fátima, vamos a poner allí el código QR en la pantalla del informe, para que vale. es más fácil. Perfecto. Allí había una, sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Quería preguntar por la parte de los adultos, que no sé si también habéis hecho estudios y, bueno, la misma iniciativa. Sí. Bueno, poco que contaras un poquito, por favor. Sí, todo esto, y lo decía, no lo decía en broma, lo digo en serio, es decir, hemos querido empezar por los niños porque además ahora vamos a empezar a hacer programaciones ya como más pautadas de los talleres de niños y queríamos vincularlo. Y luego lo vamos a hacer esta misma conferencia explicando todo lo relativo a los adultos, que varía por ese tema que os decía. Y los resultados están, y os lo he dicho antes, yo creo que lo más significativo, es decir, bueno, cambian las variables que se mejoran, es más complejo porque también a los adultos puedes pasar más test y puedes medir más cosas y trabajas con otras variables, pero hay una diferencia fundamental, ya no en el porcentaje de mejora, hay porcentajes muy sorprendentes que se mantienen, pero es que se mantienen 2 meses después. O
sea, en inicio ocurrió lo mismo que con los niños. Tras realizar el curso, los resultados, las habilidades se desarrollaban muchísimo y tuvimos que hacer una segunda investigación haciendo un estudio longitudinal y en el caso de los adultos sí se mantenían. Es decir, una vez que a ti te enseñan a mirar, a pensar, a desarrollar algo de forma diferente, tú lo aplicas porque funciona y entonces se mantenían. Gracias. Bueno, pues oye, muchísimas gracias y no sé cómo hace fuera, pero me temo lo peor. Gracias a todos.